Con la participación de 14 alumnos de bachillerato, licenciatura y una alumna de movilidad estudiantil de Chiapas de la Universidad Autónoma de Yucatán, se realizó el primer taller del proyecto ecoartístico Colillarte. En el audiovisual, Dr. Eduardo Urzaiz Rodríguez, del Centro Cultural Universitario, se presentó el proyecto a su fundador, el artista visual Jonathan Zúñiga. Como parte de las actividades de sensibilización, se efectuó el colillatón en el Centro Cultural Universitario de la UADY, el Teatro José Peón Contreras y el Parque General Manuel Cepeda Peraza, en el cual se recolectaron más de 1,500 colillas en 40 minutos. En otra información, más de 30,000 personas, entre estudiantes de bachillerato y sus familias, asistieron a la Feria Universitaria de Profesiones 2024, que organizaron en febrero pasado la UADY y el Gobierno del Estado. El coordinador general del sistema de licenciatura, Ramón Esperón Hernández, informó que del 15 al 17 de febrero se realizó la fase presencial y del 19 al 23 se impartieron conferencias, pláticas y talleres de forma virtual, en los que participaron más de 15,000 personas. Luego, el 29 de febrero, se realizó la exposición académica en la Unidad Multidisciplinaria Tizimín de la UADY, donde estudiantes de bachillerato conocieron los planes educativos de las 47 licenciaturas que ofrece la universidad. Tele Yucatán te informa.